Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos de las personas, pero que tienen una gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juan Manías, economista principal de BBVA en Argentina, para explicarnos el reciente informe de situación argentina. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? Bien. Placer, como siempre, compartir este espacio, compartir nuestro trabajo. Juan, ¿cómo se compara la actual situación argentina con el de hace un año? Marzo 2024 contra marzo de 2025, vivimos en un mundo diferente, ¿sí? Hay incertidumbres que ya no están. Ya clasificamos al Mundial, no es menor. Ya sabemos que Trump es el nuevo presidente de Estados Unidos. En aquel momento hablábamos, recuerden, que en 2024 fue un año electoral. 40% del mundo votó votaciones importantes, muy relevantes. Ya Trump está, y eso claramente ha sacado incertidumbres, ha sumado otras nuevas, pero claramente tenemos un escenario global caracterizado por esta palabra, yo diría incertidumbres, básicamente, con todos unos tiras y aflojes de aranceles y un esquema geopolítico también bastante cambiante. Y en Argentina, si bien ya habíamos votado, teníamos un gobierno recién asumido, ¿sí? Hacía el 10 de diciembre que había asumido, que estaba empezando en un plan económico que puso, yo no diría novedades, sino cosas diferentes a las anteriores. Para poner, yo creo, bien sobre la mesa algo que todos los días lo hablamos los argentinos. En marzo del año pasado la inflación mensual fue del 11%. Este año va a ser de 2,5%, quizás, por algunos efectos podría haber sido más baja. Y la interanual era 287%, ¿sí? Y este año estamos hablando de alrededor del 53%, quizás, en la interanual. Una prioridad del gobierno, la baja de la inflación. Sí, siempre fue su prioridad, fue algo que lo leyó muy bien de una demanda del electorado. En eso radica gran parte del apoyo social al gobierno, teniendo en cuenta el tipo de política que ha llevado. En 2024, volvemos a la comparación con el año pasado, la actividad estaba cayendo, el desempleo en el primer trimestre estaba aumentando 2 puntos, que en Argentina eso es muchísimo. Hoy estamos hablando de una actividad que viene con impulso y con otra característica que me gustaría que nos llevemos. Como nos tenemos que llevar incertidumbre global de la primera parte, otra palabra que nos tenemos que llevar de acá es heterogeneidad en la recuperación económica de Argentina. Argentina va a tener un año de recuperación económica, vamos a crecer alrededor del 5%, pero no todos los sectores van a crecer a la misma velocidad ni con la misma intensidad. Eso me parece relevante. Entonces, tenemos esta diferente situación, y yo llamaría casi novedoso en la historia reciente, en la historia fiscal argentina, que es que logramos tener equilibrio fiscal en 2024 y arrancamos estos 2 primeros años con resultado fiscal primario positivo, con superávit positivo. Y eso hace una diferencia enorme en la configuración económica en general. Los mismos eventos tienen diferentes efectos teniendo superávit o al menos equilibrio fiscal. Volviendo con la inflación, que como decís vos sigue desacelerando y se proyecta un 30% para este año. ¿Cuáles son los factores que frenan que siga bajando y cuáles lo pueden reactivar? Este año en Argentina tenemos un calendario electoral que ordena un poco toda la política y claramente las decisiones de política económica. Y como dijimos antes, la baja de la inflación es el estandarte del gobierno. El gobierno entendió que es uno de los principales requerimientos de la población, y en torno a eso claramente va a seguir la agenda política para los próximos meses. Recordemos que venimos de 118 de inflación. La inflación está bajando. Cuando uno mira y la analiza, la inflación sigue bajando con particularidades. Y esas particularidades son importantes al momento de contestar la pregunta ¿qué la puede hacer subir y qué la puede hacer bajar? Por el lado de los factores que la podrían hacer, que la sostienen, diría yo, está la recuperación económica, porque eso lleva a una recuperación de salarios reales y eso hace presión sobre la demanda, claramente. Cuando hay mayor demanda, todos nos peleamos por los mismos bienes, se vende al que más ofrece a un aumento de precios. Después, el otro piso que tiene la desinflación es lo que resta de ajustar de los bienes
administrados, básicamente tarifas, básicamente del retiro de subsidios. De eso todavía resta una parte, restará un 20%, y eso le suma unos puntos a la inflación. Y por el otro lado, lo que la está sosteniendo a la baja es el esquema cambiario, lo que se le denomina el crawling peg o esta devaluación administrada del 1% mensual, que hace que se sostengan los precios, sobre todo los precios de los bienes. Cuando uno mira el sendero de desinflación, es interesante ver cómo los servicios siempre fueron bajando, pero a un ritmo mucho menor que los precios. Los precios bajaron más rápido. ¿Y por qué los precios de los bienes? ¿Y por qué los bienes? Porque los bienes están más relacionados con el tipo de cambio, con los bienes transables. En cambio, los servicios están más relacionados con los salarios. Claro. Acordate lo que dijimos recién, los salarios reales están creciendo. Con lo cual, básicamente, cuando uno tuviera que hacer un raconto rápido de factores, es aquellos que le ponen un piso a que baje más todavía la inflación, salarios reales y recomposición de tarifas. Sí. Y aquellos que los podrían hacer incluso bajar un poco más, es el tipo de cambio. ¿Qué sectores impulsan este crecimiento del 5,5% que está proyectado en el informe para este año? La economía rebotó a mediados del año pasado. Sí. El agregado de la economía rebotó, porque de vuelta quiero hacer hincapié, la salida de la economía fue bastante en B corta, pero a distintas velocidades según los sectores. Y sigue creciendo. Y este año básicamente va a traccionar una recuperación del consumo por la recuperación de los salarios reales y porque ya hay una mejora en ciertos sectores del empleo. Algunos pensamos que en el promedio del año el desempleo este año se va a ubicar en 6% contra el 7% que cerró 2024. Entonces ahí va a haber una parte de recuperación del consumo. Y después va a haber una impronta fuerte de la inversión. Cuando uno lo mira por sectores desde el lado de la oferta, bueno, básicamente el agro tracciona siempre en Argentina. Sí. Es un gran motor, pero claramente está dentro de muy cerca de sus fronteras de producción. Expandir mucho más la producción del agro cuesta. Y después, básicamente, energía, gas y petróleo. Esto es otra cosa que nos tenemos que llevar de acá. Recapitulo. Incertidumbre global, heterogeneidad en la recuperación económica, equilibrio fiscal, y la otra es el sector energía, el sector externo de la energía, que nos volvimos a convertir en exportadores netos de energía. Somos exportadores básicamente de petróleo. Sí. Próximamente vamos a entrar en un selecto grupo de exportadores de gas natural licuado. Aquello que comprábamos tan caro antes, ahora lo vamos a vender. Y ahí es la otra novedad, porque es un sector que va a traccionar, que sigue creciendo. Esperamos que este año duplique las exportaciones del año pasado y va a ser claramente uno de los sectores ganadores de la economía. Y el otro sector que tiene un potencial enorme, pero que le cuesta más despegar por los niveles de inversión que requiere, por la maduración propia del negocio, es minería. Claro, porque tenés que buscar la mina, tenés que... Tiene los proyectos, llevan mucho más tiempo. Hay alguna maduración de proyectos básicamente en litio, que es más fácil de extraerlo. Por la particularidad del litio en Argentina es barato sacarlo. Entonces, haciendo un raconto de los sectores, bueno, claramente el agro va a volver a recuperar, minería y sobre todo gas y petróleo y todos los sectores conexos que brindan servicios a esos grandes sectores. Y otra duda que tenía yo, Juan, ¿no? Se eliminó el impuesto país, que era un impuesto del cual estaba en boca de todos el año pasado. Y la reducción de los derechos de exportación restan ingresos al Estado Nacional. ¿Cómo compensa el Estado esta falta de impuestos, digamos? Bueno, eso es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno este año. Ahora hablamos de todo lo que pensamos que va a pasar y por qué va a pasar, pero no está exento de desafíos, ¿no? Y yo creo que el sostenimiento del equilibrio fiscal viene dado primero por la convicción del gobierno. Y acá una nota al pie. No sé si esta charla la hubiésemos tenido en otro momento, cuando hablábamos de lo fiscal, yo te hubiese dicho, bueno, una típica expansión del gasto por electoral. Y este año tenemos un año electoral y no esperamos una expansión del gasto por ese motivo. El desafío de este año del gobierno en la parte fiscal viene dado desde los dos lados, las dos mandíbulas, como se le dice, del balance fiscal. Por el lado de los ingresos, lo que decís vos, se eliminó el ingreso país. El impuesto país, sí. Hubo una reducción temporal de las retenciones a los principales complejos agroexportadores y una eliminación definitiva para las economías regionales. Y también el año pasado se contó con varios ingresos de una sola vez que fueron blanqueo, bueno, todo esto representa más o menos 1,5 puntos del PIB. Este año no va a estar,
¿Cómo se va a reemplazar eso? Básicamente por crecimiento de la actividad. Tengamos en cuenta que si uno mirase el paquete de impuestos que componen los ingresos tributarios de Argentina, bueno, la mitad de esos son IVA y ganancias que están relacionados con la actividad. Y acordémonos que antes hablamos que la actividad este año va a crecer 5,5%, con lo cual los ingresos van a ser la menor, si se quiere, base impositiva, va a ser reemplazada por mayor actividad. Por el lado de los gastos hay otro desafío, que es que vos el ajuste grande lo hiciste en 2024, te queda poco espacio no podés seguir ajustando para seguir gestionando recortes en el gasto, con lo cual ahí, bueno, va a haber que hacer un poco más de política y un poco más de ejercicio, y se va a empezar a notar la necesidad de las reformas estructurales que todavía necesita Argentina para, digamos, de alguna manera materializar y consolidar este nuevo sendero fiscal. Juan, ¿qué señales tienen que seguir de cerca los empresarios y los inversores en los próximos meses? Cada uno ve señales particulares en cada uno de los sectores donde uno está. Pero si yo tuviera que buscar una señal general del rumbo, claramente es la fiscal. Mientras el gobierno mantenga la convicción en lo fiscal y se vean los resultados, yo creo que no hay problema. Pero un desvío del programa fiscal sí podría llevar a un descarrilamiento del programa monetario, y eso llevar a tensiones cambiarias, a expectativas de inflación en alza, con todo lo que sabemos después en Argentina que sucede con eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias por venir y lo dejamos hasta acá por hoy. Gracias a ustedes y esperamos para la próxima. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te invitamos a recomendar Acentos en tu app de podcast preferida, en redes sociales o con tus amigos. Muchas gracias y los esperamos en la próxima edición. Sigue a Acentos en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales. Acentos.